Bueno, como saben, la organización criminal del PAN fue al INE a pedir que se retiraran las conferencias del más infame de todos los merolicos del mundo porque, pues, todos los días, un día sí y otro también, en cualquier momento, a cada rato, López se mete en la elección. Todos los días ocurre, todos los días. Aquel cállate chachalaca que le gritaba el anélido de la presidencia al marihuano Fox es perfectamente aplicable para él. Parece chachalaca, todos los días metiéndose en la elección. Algo que le molestaba mucho cuando lo hacía el marihuano Fox, pero que ahora él repite. Germán Martínez dio ahí sus argumentos, dijo que esto ayudaría a la legitimidad de quien llegara a la presidencia, ya sea Lady Repsamen o Xóchitl Gálvez. Todavía tiene alguna esperanza el pobre Germán Martínez de que la elección de estado la van a poder vencer, pero bueno. El caso es que él argumentaba que incluso, ¿saben cuántas sentencias por irregularidades ya tiene López desde que empezó el periodo electoral? 70. Entonces él pidió que el PAN, pues, que se eliminaran las mañaneras de aquí a que terminara el periodo electoral. Pero pues el INE le dijo que no. Entre los consejeros, de hecho el voto fue unánime por parte de los consejeros y dijeron que no. Una de ellas, Dania Rabel, dijo que ese criterio judicial que impera en este momento, que es vigente, es que se debe analizar cada conferencia mañanera para determinar si hay alguna violación a la norma electoral. Entonces por eso podemos ver que de repente en una tanda de 5, de 7, de 8 mañaneras se las tumban al anélido de la presidencia porque se mete en la campaña electoral. Dijo que ya el Tribunal Electoral había establecido que la sola existencia de la conferencia por sí misma no implicaba una infracción. Pues no, pero el problema es que el anélido se mete en cada conferencia a la elección y por eso el INE después tiene que tumbarle mañaneras. Ya no sirve de mucho porque ya la vieron miles, millones de personas. Entonces pues ya el hecho de que las quiten, nadie se regresa a ver una conferencia de López. Yo creo que cuando mucho a rectificar algún dato para exhibir lo mentiroso que es, pero la conferencia de ayer pues ya no la va a ver nadie, la de anteayer menos, la de hace un mes menos. Otro que votó también en contra fue Arturo Castillo, que dijo que la Sala Superior del Tribunal Electoral pues ya había determinado que la conferencia de López está en el área de la comunicación gubernamental, que es diferente a la propaganda. O sea, se supone que es una conferencia para comunicar cuestiones de gobierno, pero pues López la convirtió en propaganda, pero pues la Sala Superior del Tribunal, pues ya dijo que no. Dijo también que si se retiran las conferencias se podría afectar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. Pues es que ahí entra otra vez en juego esto. López da información falsa. Yo no sé si sea mucho acceso a la información, escuchar todos los días mentiras de él, pero bueno. Y dijo que si hay alguna infracción que se deba sancionar, pues se va a determinar caso por caso. Luego la consejera Claudia Zavala dijo que la comisión de quejas pues ya había emitido varias medidas cautelares para limitar las conferencias mañaneras y dijo que el Tribunal Electoral sería el responsable de pronunciarse sobre estos asuntos. Así es que la iniciativa que presentaron los de la organización criminal del PAN para que López para que el INE le tumbe a López el show grotesco de las mañaneras, pues no prosperó. Seguiremos viendo a López hasta el final de la campaña metiéndose todos los días en la elección, todos los días. Les dejo lo que dijeron estos tres consejeros y un pedacito de lo que pedía Germán Martínez. Creo que conviene a la legitimidad de la nueva presidenta de México, sea cualquiera de las dos. A la nueva presidenta le conviene que se limite al presidente de la República en su voz. Dicho esto, creo que sí es importante también que hagamos una recapitulación de los criterios que se han ido sustentando en torno a las mañaneras. No es un tema novedoso, eso es cierto, y tenemos criterios establecidos por parte de la autoridad jurisdiccional
desde 2019. Recordemos primero que en 2019 la Comisión de Quejas y Denuncias dictó medidas cautelares para suspender la difusión de las mañaneras. Y dijo, y eso fue en 6 entidades federativas que tenían proceso electoral local en ese momento, que fueron Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla. Y eso derivó de 2 cuestiones. Uno, de que se estaban haciendo las transmisiones íntegras y además de todo ininterrumpidas en canales públicos, lo cual también llevaba a que no se estuviera cumpliendo con el pautado que determina el Instituto Nacional Electoral. Por ese motivo, determina la Comisión de Quejas y Denuncias que se dejen de transmitir de manera íntegra e ininterrumpida. Y nada más deja una salvedad de acuerdo a la libertad de expresión para que se puedan tomar fragmentos con finalidades noticiosas. Eso fue como se estableció. Ahora, si bien es cierto, esa medida cautelar en principio quedó firme, lo que también es cierto es que después se generaron criterios jurisdiccionales con pronunciamientos en el fondo respecto de esta determinación y fueron estableciendo cómo se tenía que hacer el análisis de las mañaneras. Y una de las cuestiones que me parece más importante recordar es que en su momento lo que estableció también la Sala Superior es que se tiene que ver el contenido de cada una de las mañaneras para poder determinar si puede tener un contenido de propaganda gubernamental o no. Y eso es muy importante porque a partir de eso empezó a decir que se exigía a la figura del presidente de la República una prudencia discursiva y que se apegara a los cauces legales y constitucionales. A partir de esos criterios, siguió trabajando la propia Comisión de Quejas y Denuncias, bajo la premisa que ya estableció muy claramente en 2021 que se tiene que revisar caso por caso y que el simple mecanismo de comunicación de las mañaneras no podía implicar en sede cautelar pues una determinación que implicara negar totalmente la transmisión de las mañaneras. Esos son los criterios que hasta este momento tenemos. Ahora, hay que recordar también que la Comisión de Quejas y Denuncias en múltiples ocasiones ha pedido que el presidente de la República se abstenga de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad y que se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de difundir propaganda gubernamental. Eso es algo que mantiene como un criterio vigente la Comisión de Quejas y Denuncias. Ahora, en este proyecto que se somete a nuestra consideración, en el punto de acuerdo segundo se está estableciendo que en general se suspenda la difusión de propaganda gubernamental, pero lo cierto es que lo que dice el artículo 41 constitucional y 134 constitucional está vigente. Es un mandato constitucional que no tendríamos que emitir un proyecto de acuerdo en este momento para que se cumpla. Y de hecho, tan tiene vigencia y tan hemos cuidado que esto se cumpla, que en este Consejo General aprobamos ¿qué campañas de comunicación se podrían difundir durante el periodo de campañas? Porque entran dentro de las excepciones que prevé el artículo 41 constitucional. En ese sentido, ahí se observa de manera muy nítida que hemos estado cuidando también el cumplimiento del artículo 41 constitucional. En ese sentido y por estos motivos, yo no podría acompañar esta propuesta. Gracias, Presidenta. Y quisiera retomar un par de argumentos que planteó la Sala Superior, específicamente en el caso de 2019 de las 6 entidades federativas. Primero, hizo una referencia a lo siguiente, y cito, concluyó que para establecer en qué casos las conferencias matutinas tienen un contenido de propaganda gubernamental, el estudio debe hacerse caso por caso y conforme al parámetro del escrutinio de la información en sí misma para determinar si dicha información hace alusiones a propaganda gubernamental.
Dos, y quizás más importante, en aquel momento la Sala Superior señaló que este tipo de ejercicios de información constituyen un ejercicio de comunicación gubernamental y que la comunicación gubernamental es un ejercicio mucho más amplio que la propaganda gubernamental. Dicho de otra forma, todo ejercicio de propaganda gubernamental es necesariamente comunicación gubernamental, pero no toda comunicación gubernamental es propaganda gubernamental. Y esto es relevante porque lo que está sujeto a restricciones constitucionales es la difusión de propaganda, no así toda comunicación. Esto es relevante porque el ejercicio de comunicación gubernamental no solo está relacionado con las atribuciones que tienen, atribuciones y obligaciones que tienen los servidores públicos de informar sobre el desempeño de sus funciones, sino también con el derecho que tiene la ciudadanía a estar informada. Sobre esto quisiera hacer una aclaración porque también se comentó en algún momento en este mismo punto. Las autoridades tenemos atribuciones, no tenemos derechos. Cuando nosotros, en tanto consejerías electorales, cuando cualquier funcionario público en el ejercicio de ese papel hace cualquier acto, lo hace en ejercicio de una atribución, no en el ejercicio de un derecho. Esto es muy importante. ¿Por qué? Voy a distinguir ahora una cuestión. Si nosotros decidiéramos en este momento, por ejemplo, a través de un acuerdo como el que se nos presenta en estos términos, de determinar la suspensión de la difusión de las conferencias matutinas de la Presidencia de la República, estaríamos en primera instancia afectando los derechos de información de la ciudadanía. En principio. Dos, no tendríamos certeza alguna sobre si la información que se difundiría a futuro en estos ejercicios informativos constituirían comunicación gubernamental permitida o constituirían propaganda gubernamental prohibida. Y tercero, porque creo que para tomar una decisión de esta naturaleza se tiene que seguir un procedimiento en forma de juicio, como justamente ya está establecido en los procedimientos especiales sancionadores. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos garantizar y respetar todas las formalidades del procedimiento para escuchar a las partes involucradas y, por supuesto, pues que todos tengan el derecho de defensa. Es por estas razones que yo no podría acompañar el proyecto como se nos presenta en sus términos. Esto, sin embargo, también, igual que las consejerías que me han precedido en el uso de la voz, me parece que también es un momento importante para insistir en la relevancia de respetar el orden constitucional. Podríamos estar en desacuerdo con el modelo que está actualmente en la Constitución, un modelo que, como ya señaló hace un momento la consejera Zavala, surgió en 2007 con la reforma constitucional de aquel entonces. Pero que estemos en desacuerdo con una regulación específicamente constitucional, pero en términos generales con cualquiera, no justifica que cualquier actor pueda, digamos, por convicción moral, decidir desobedecer a la norma. Y aquí me gustaría hacer referencia justo a un autor que ya se ha mencionado en varias ocasiones en esta sesión en este foro del Consejo General. Me quiero referir a Martin Luther King Jr. En una de sus cartas desde la cárcel de Birmingham, señala lo siguiente: bajo ningún concepto preconizo la desobediencia ni el desafío a la ley como haría el segregacionista rabioso. Esto nos llevaría a la anarquía. El que quebrante una ley injusta tiene que hacerlo abiertamente, con amor y dispuesto a aceptar la consiguiente sanción. Opino que un individuo que quebranta una ley injusta para su conciencia y que acepta de buen grado la pena de prisión con tal de despertar la conciencia de la injusticia en la comunidad que la padece, está, de hecho, manifestando el más eminente respeto por el derecho. Es de nuevo un llamado de una persona que fue un opositor de conciencia a muchas normas y a muchas leyes que consideraba injustas o que consideraba incorrectas, pero estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de incumplir con esas leyes, precisamente porque era mucho más importante evitar la incitación a cualquier tipo, digamos, de desorden más allá de la ley, ¿no? Y por eso, de ahí el llamado a que a todas las autoridades respetemos, por favor, este modelo de comunicación que nos hemos impuesto, que quizás podrá ser motivo de una reforma y una reflexión posterior, pero actualmente está vigente y es importante para proteger la equidad en esta contienda. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.
También tenemos la reforma constitucional respecto al artículo 41, en el que se prohíbe la difusión de propaganda gubernamental a partir de que inician las campañas y hasta el final de estas, un día después de la jornada electoral. Y eso también es un tema muy relevante que lo debemos de tener en consideración, porque vienen planteadas estas situaciones en el propio punto de acuerdo que se nos presenta. Estos deberes se han estado presentando diversas quejas ante la Comisión de Quejas. La Comisión de Quejas ha determinado ya una serie de medidas cautelares por considerar que por lo menos en 24 mañaneras, así conocidas, se han posiblemente vulnerado las reglas establecidas, ya sea para la conducta de los servidores públicos respecto de sus deberes de neutralidad e imparcialidad o respecto de la propaganda gubernamental. En este caso se ha resaltado en estas resoluciones que se han presentado la figura del presidente de la República como un servidor público de alto nivel al que las responsabilidades son mayores. Y también debe recordarse que el modelo de comunicación gubernamental que se siguió a partir de la entrada del 2018, cuando el actual presidente entró a la presidencia, pues es un modelo de comunicación gubernamental muy particular, en el que pues sí es cierto que hay información de mucho que hacer del gobierno del Estado, que informa las actividades, acerca la información a la ciudadanía, pero que también expone logros de gobierno, que expone todo lo que se ha considerado que contiene la campaña, la propaganda gubernamental. En esa medida se han impugnado y han llegado ya al Tribunal Electoral las definiciones que creo que es importante considerar para este punto de acuerdo. Uno, el primero es que sí existen criterios para los servidores públicos en este modelo de comunicación. Y en este modelo de comunicación, que es el género, se les pide el deber de cuidado de no incluir propaganda gubernamental. Y ese deber de comunicación se los deja a las y los servidores públicos en caso, dice, de que los gobiernos no puedan, los gobiernos y sus funcionarios no puedan garantizar la no difusión de las conferencias de prensa como propaganda gubernamental. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque el Tribunal Electoral lo que ha armonizado es, por un lado, el actuar en la comunicación gubernamental elegida de los servidores públicos. No solo se da a nivel nacional, también en algunos estados se sigue comunicación gubernamental y se tienen las reglas precisas de cómo se debe hacer. ¿Qué pasa cuando hay alguna inconformidad por posible vulneración a estas reglas, a estos principios, a estas establecido tanto para la propaganda gubernamental como para los deberes de neutralidad e imparcialidad? Existe la vía procesal, que es el procedimiento especial sancionador. Y este procedimiento especial sancionador, el INE solo lo sustancia, hace las investigaciones y se pronuncia sobre las medidas cautelares, responsabilidad que ha cumplido en cada uno de los casos que se nos presentan. Posteriormente será el Tribunal Electoral, la Sala Regional Especializada, la que determine en un estudio final de fondo si estas violaciones se presentan o no se presentan. En esa medida se han ejercido los partidos políticos o personas incluso en lo individual, han ejercido su derecho de acudir a presentar por la vía correspondiente las diversas quejas que se han presentado. Y cuando ha habido la petición de las medidas cautelares, que son estas medidas que pretenden de alguna forma atender el tema para que no se repitan las conductas, se han dictado.
Lamentablemente hemos tenido recurrentemente la necesidad de dictar medidas cautelares para el presidente de la República, porque en el contenido lo que hemos encontrado es que en este medio de comunicación o bien se violan las reglas ahora de propaganda gubernamental, no logros de gobierno, que no se posicione estas cuestiones que la Constitución y la ley prohíben, o bien la prohibición de la injerencia en cuestiones de materia electoral. Estos temas serán definidos a partir de las pretensiones por parte del Tribunal Electoral. Por lo pronto, el INE está dando el cauce procesal de todas estas investigaciones. Hay que recordar que es un proceso de investigación. Y en esta medida, al estar abiertas también estos procedimientos, me parece importante que el Tribunal Electoral pueda emitir una definición con relación a estos temas y evidentemente con relación a cómo se debe de armonizar para cuidar la equidad en la contienda electoral, para que sean las fuerzas políticas, sin la intervención de ninguna voz de servidor o servidora pública, las que entren en la contienda y las campañas y la contienda electoral pueda llevarse en condiciones de equidad. Gracias, presidenta. Gracias, colegas.